Es un mineral natural acumulado en los suelos durante el periodo carbonífero, hace más de 300 millones de años. Las civilizaciones antiguas conocieron bien sus propiedades y lo supieron utilizar tanto para fundir metales como para conseguir una calefacción eficiente y duradera. Sin embargo, su potencial implosionó hace apenas 200 años, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, cuando se convirtió en el combustible perfecto para las nuevas máquinas de vapor, en los albores de la revolución industrial. Estamos hablando, claro, de esa roca negra llamada carbón, que cambió para siempre el mundo de la energía moderna. Fue la fuente principal de la riqueza del Imperio Británico y el insumo de base para las primeras centrales eléctricas. Para fines del siglo XIX, los expertos ya se preguntaban cómo harían para vivir en un futuro sin el carbón, mientras elaboraban hipótesis de agotamiento inminente tras alcanzar una producción de 1.000 millones de toneladas en los años del 1900. El carbón no solo no se agotó a día de hoy, sino que su producción, 100 años después, sigue creciendo a grandes cantidades. Alcanzó en 2023 la cifra de 8.000 millones de toneladas, impulsada principalmente por la creciente demanda de China y la India. ¿Por qué seguimos quemando carbón en tiempos donde supuestamente debe primar la conciencia ambiental y todo ese tipo de cosas? Bueno, hoy en Historiopolis nos hacemos esta y otras preguntas más junto a un experto en mercados energéticos, como lo es Ignacio Sorsoli, economista y máster en finanzas, además de ser un amigo apasionado por la historia. Justamente es que a la historia nos vamos a ir para entender la vida del carbón. Ignacio nos trae una tesis que atravesará todo el episodio, y es que no hay país que haya llegado a ser potencia industrial sin utilizar este recurso como plataforma económica. Una tesis que hoy, en el siglo XXI, parece más vigente que nunca. Bien, estamos aquí en un nuevo capítulo de Historiopolis, hoy con un invitado especial, con un amigo especialmente, Ignacio Sorsoli, Nacho Sorsoli aquí con nosotros, en el primer episodio del podcast donde alguien me acompaña presencialmente. Las entrevistas que he logrado en este podcast fueron siempre virtual, con una plataforma virtual, y esta es la primera vez que alguien me acompaña por audio, así que esto es más radio que nunca, aquí en YouTube. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Algo de lo que conté en la introducción, nuevamente el mercado energético. El sábado pasado estábamos hablando de la historia del petróleo, hoy nos toca un antecesor del petróleo, que es el carbón. Con Nacho vamos a revisar un poco la historia del carbón y su presente, porque a pesar de que en los medios se diga que el carbón está disminuyendo o que está a punto de extinguirse, sucede que ocurre todo lo contrario. Pero bueno, antes que nada voy a saludar a Nacho, a quien me acompaña aquí, primero agradecerle. Y bueno, ¿quién es él? Él es un experto en finanzas, es economista y con un máster en finanzas y con un interés muy particular en los mercados energéticos. Así que créanme que esto es un capítulo para sacar mucho jugo. Después, si quieren hacer apuestas y timbas financieras, también pueden hacerlo, pero principalmente es para conocer la historia de este recurso tan relevante. Primero, Nacho, gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos, Eliseo, un placer para mí acompañarte en este podcast hablando del carbón, que fue un gran motor de la industria a lo largo del tiempo, como vamos a ver seguramente. Claro. ¿Y en qué está hoy? A mí me gusta la tesis de que que me ha arrojado Nacho, que ningún país se puede industrializar o no lo ha hecho hasta el momento de forma potencia, de llegar a ser potencia, sin el carbón. Esta es la tesis que vamos a ir tratando o la hipótesis de desarrollar a lo largo del capítulo para en el final tener una respuesta, pero esta sería la idea. Sí, sí, sí. De hecho, si uno ve las principales potencias económicas a lo largo del tiempo, todas han basado la primera etapa del desarrollo industrial en base a la energía generada con carbón. Hoy me comentabas, Inglaterra primero, el siglo XVIII, XIX, Después Estados Unidos del XIX. de la par con Europa, un poquito más retrasada, los principales países de Europa como Alemania y Francia. Y paradójicamente, y aunque esto suene raro,
hoy en día o hace 2 décadas China y actualmente India. Que van a industrializarse o se están industrializando ya con carbón. Exacto. Sí. Bueno, ahí está el presente de la historia y el mayor consumo que surge de precisamente de China y de la potencia de esta guerra comercial que al final es tan actual que tiene con Estados Unidos. Pero claro, como este es un capítulo de historia, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el carbón? La semana pasada hablamos un poco del petróleo, hicimos ese repaso histórico, pero el carbón también tiene orígenes antiguos, también el ser humano siempre supo que existía carbón como un mineral orgánico, natural, ¿no? Que se formó a partir de plantas y árboles. De hecho, si uno mira los periodos de la historia del ser humano, está el periodo carbonífero y se habla precisamente haciendo alusión a este material. Encontramos usos antiguos del carbón en China, precisamente, obviamente nunca con una finalidad industrial como se plantea recientemente, como en los últimos 2 siglos, pero sí aparecen. ¿Para qué se usaba el carbón? Para fundir metales ya en China, ¿no? También tenemos registros en Grecia, en Roma y bueno, en la Edad Media en Europa, para fundir metales y también para calefacción, Sí, a ver, con la forma rudimentaria de su época. si uno, exacto, si uno analiza básicamente para qué se usaba el carbón hace 2 milenios y para qué se usa hoy, no encuentra uno mayores diferencias. Sí, las primeras civilizaciones usaron carbón que estaba no tan en profundidad en minas, por una cuestión tecnológica, de que obviamente no podían sacarlo, pero el carbón que estaba más accesible se usaba para calentar hogares, básicamente, prender un asado como haríamos hoy, es básicamente el mismo principio, y tiene un boom muy alto cuando el ser humano empieza a fundir metales y hacer aleaciones. En todo el periodo del cobre en Egipto o la antigua Grecia, después cuando se empieza a fundir estaño y se empiezan a hacer las primeras armas de bronce, y mucho más adelante cuando todo eso se perfecciona en la Edad Media, sobre todo en Europa, y se empieza a hacer armas de hierro y de acero. Y las armaduras, Y ¿no? las armaduras. O sea, tenemos que pensar que estos caballeros medievales que de tanto nos apasionan a Nacho y a mí, venían del recurso del carbón, aunque, eso sí, carbón reducido, ¿no? En cantidades enormes. O sea, mencionabas al estaño, que fue una industria crucial en Cornualles y en Inglaterra. Esto fue importante, pero nunca a grandes proporciones. Quizás esa producción de estaño, por ejemplo, en Inglaterra, podía, en la época, en su tiempo, en la Edad Media, estamos hablando, si se quiere, siglo X, siglo XI, siglo XII, podía hacer vivir a una aldea, a una población, a una provincia, a un condado inglés, pero era algo menor, Sí, proporción, muy poco. en general, a ver, el primer uso metalúrgico que hace el ser humano es el cobre, por una cuestión de punto de ebullición. El cobre es uno de los metales que más bajo punto de ebullición tiene, de pasar de estado sólido a líquido, digamos, como para poder forjarse. De ahí que las monedas también valgan menos, ¿no? Y en general es un metal que se encuentra relativamente fácil, es bastante abundante en la Tierra, pero una de las principales desventajas que tenía el cobre es que es bastante maleable, entonces como arma no era tan resistente como pueden ser el hierro posteriormente. Entonces los griegos, que fueron los, si no recuerdo mal, un poco los egipcios lo habían hecho, pero los griegos bastante más, lo mezclan con estaño para hacer bronce. El bronce ya es un metal que funde bastante más alto y es mucho más resistente. Después se encontró que el bronce era como alternativa bastante peor de lo que era el hierro, y después se encuentra que el acero es un perfeccionamiento del hierro, que es básicamente el acero, hierro con carbón. Claro, y ahí aquí aparece el carbón. Pero por eso, el repaso antiguo es ese, pero para encontrar, digamos, la gallina de los huevos de oro, hay que saltar indefectiblemente, de la misma manera que ocurrió con el petróleo, a la revolución industrial. Es un salto
cuantitativo y cualitativo Sí. a partir de los siglos XVII, XVIII y XIX principalmente. ¿Cómo aparece el carbón? Ahora vamos a mencionar algunas fechas, algunos descubrimientos, algunos protagonistas claves, ¿no? En esta historia, que al final no son los que descubren tanto el carbón, sino que son los que descubren para qué va a utilizarse el carbón. Son los pioneros de la demanda, digamos, Exacto. ¿no? Como fue, no sé, Thomas Edison o Benz en el petróleo, lo mismo para el carbón. Pero ¿para qué empieza a utilizarse en la revolución industrial? Bueno, como un reemplazo de la leña es una opción, porque la leña era lo que calentaba esos hogares tan fríos del norte europeo, pero a partir de las nuevas máquinas que empiezan a utilizarse en el siglo ya XVIII, Sí. porque las primeras máquinas de vapor aparecen en el siglo XVIII, no en el siglo XIX, o sea, no es cierto que la Revolución Francesa influyó en la Revolución Industrial en absoluto, Bastante más antes. y a partir de ahí se le empieza a dar un valor al carbón en ese rol, en el rol de la calefacción. ¿Por qué? Porque calienta más, indefectiblemente, dura más. Dura más. La principal ventaja frente a la leña o la madera es que dura más y a igual cantidad de peso genera más energía. O sea, es una cuestión física de eh, misma densidad de combustible genera más capacidad de generar energía, ya sea eh, a vapor, como se hacía en la Revolución Industrial, o en términos modernos, energía eléctrica. Bien, y acá aparece entonces, de vuelta trayendo la cuestión del acero, porque acá vamos a explicar también algo que me contaba Nacho, que, que está el carbón. Hay dos, ¿cómo podemos decir? Dos clasificaciones del carbón. Sí, el carbón metalífero, metalúrgico, Sí. y el carbón térmico. Uno que es para la energía y uno que es para la fundición de metales. Esto que vemos hoy que ocurrió también en el siglo XVIII, Sí. porque se usaba, el boom viene para las máquinas de vapor, que impulsan todo tipo de industrias, desde transporte, trenes, barcos, hasta las fábricas, y bueno, el empleo de las minas en Inglaterra, ¿no? También es cierto que Europa, esta es otra discusión que puede ser que tengamos también, que las minas estaban también ahí, estaban mayormente en Inglaterra y en el norte de Europa. Uno no iba a encontrar minas, por ejemplo, no sé, en un país del sur de Europa, No, ni hablar en América, exacto. en Sudamérica, por ejemplo. Y estaba ahí, suerte del destino, uno nunca sabe, pero quiero decir, la industrialización a partir, es como que la revolución industrial tuvo tantos factores al mismo tiempo que influyeron, que dio como resultado esa utilización. Pero para algunas fechas, la calefacción en el siglo XVII ya aparece como opción para calentar los hogares, el carbón. En el siglo XVIII empieza a usarse el coque, que es el carbón calcinado en vez de leña, para fundir hierro de manera más avanzada, más profesional. Estamos todavía en el siglo XVIII. Sí, ahí de vuelta hay otra distinción que hay que hacer entre lo que se llama el carbón vegetal y el carbón mineral. ¿Sí? El carbón vegetal es el que cualquiera va a una verdulería y compra para hacer un asado En Argentina. en Argentina. Y es el que se usaba en esa parte más antigua para calentar hogares, que es básicamente agarrar leña, quemarla y a partir de ahí tener el tronquito quemado que te permite una creación de fuego más rápida Y duradera. y duradera. Correcto. El carbón mineral es básicamente lo mismo, pero ustedes imagínense, es restos de planta presionadas a altísimas presiones durante millones de años, que queda concentrado como si fuese una piedrita, básicamente. Sí, sí, sí. Que eso tiene un poder de una cantidad de calorías de energía mucho más alta porque está todo compacto.
básicamente. Correcto, correcto. Y acá tenemos algunos protagonistas que vale la pena mencionar. Por supuesto que James Watt es el más conocido, que no es el inventor directo de la máquina de vapor, pero sí es el que la perfecciona y la mejora. Uno de los primeros desarrolladores de las máquinas de vapor, de las primeras, que se usaba para calentar agua, sencillamente y generar vapor, fue Thomas Newcomen, si es que así se pronuncia. Pero bueno, podemos dar el salto a James Watt, que es el inicio del uso masivo del carbón ya en fábricas. Estamos hablando de que esta mejora se produce en el año 1769. Todavía estamos en el siglo XVIII, en la era de la Ilustración, pero ya empieza a visualizarse un cambio que va a traer muchas consecuencias en la economía de Occidente principalmente. Por supuesto que ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, hay una expansión del uso del carbón en trenes a partir del siglo XIX, ¿no? Trenes que no son en un principio para transporte de pasajeros, sino que precisamente para transportar carbón y otras mercaderías. Sí, Y bueno, ya comienza en el siglo XIX todo esto del barco a vapor, la industria textil y las fundiciones. Inglaterra ya estaba desarrollando su industria a partir de la lana, sin la utilización del carbón. O sea, la industria en el siglo XVIII en Inglaterra ya se observa, pero el carbón la impulsa, la dispara, digamos, ¿no? sí, Y en el 1850, para seguir avanzando en el tiempo, ya tenemos a Inglaterra como el taller del mundo. No solo por lo que ya había hecho antes, en el siglo XVIII, lo que había acumulado, además de su potencial imperial, ¿no? Porque las mercaderías que necesitaba la materia prima, la tenía que extraer de sus colonias, como era la India especialmente y Asia. Ese fue el principal recurso antes del carbón, quiero decir. Pero ya a mediados del siglo XIX podemos hablar de que Inglaterra es el taller del mundo gracias a sus minas de carbón que vienen trabajando hacía ya un siglo, y luego empieza a exportar a partir de ese boom, a partir de ese cenit de producción, si se quiere, el modelo a otros países. Lo que pasa siempre, un país que observa el negocio hasta acá, copiémoslo de alguna manera. No tenemos este recurso, se lo compramos hasta que podamos descubrirlo. Entiendo que funciona así. sí. Sí, sí, a ver, la minería de carbón inglesa, principalmente impulsada por la demanda que tenía la industria inglesa basada en el motor de vapor de Watt y Newcomen, demanda carbón. Los ingleses encuentran que en la isla tienen Exactamente, ¿no? Sí. Acá tengo algunas, mira, Newcastle, había también en Durham, en el noroeste, bueno, en Cornwalls, en Devon, en Yorkshire. O sea, tenemos, como vos decís, de repente esa suerte también los ingleses la tienen de tener carbón. exacto. Tienen mucho y tienen un carbón de muy buena calidad. Ahora, la pregunta es, ¿el carbón lo encuentran a partir de que están buscando usarlo para algo? Es decir, esto es algo que también creo que mencioné al pasar. Antes está la demanda para encontrarlo, porque el carbón en el siglo X, cuando eh, estaban en otra economía, estaba igual. Sí. A ver, uno no tiene que perder de foco que eh, lo que estaban buscando en ese momento era eh, abastecer el motor de vapor que era el corazón de la industria en 1800. Tenían que generar vapor. Exacto. ¿Cómo se genera vapor? Calentando agua. Entonces, lo que uno necesita es una fuente que genere el suficiente calor como para calentar mucha agua y que eso genere el vapor suficiente para mover una máquina. En eso básicamente, y hablando mal y pronto, es en lo que se basa el motor de Watt. Exactamente. Por eso son tan grandes. En general, cuando uno ve los motores a vapor, se colocaban en industrias pesadas o industrias generalmente grandes, en medios de transporte como el tren, que es grande, en barcos, que es grande. A nadie se le ocurriría poner un motor de vapor en un auto, sencillamente porque no entra. Claro. Ahora, ¿cómo se genera el calor? Bueno, los ingleses encontraron que estaban tapados de carbón, muy buen carbón, carbón que generaba mucha energía calórica,
en cuanto a la densidad de carbón que podían sacar, y dijeron, bueno, esta es una gran herramienta que nosotros podemos usar. Posiblemente si hubiesen tenido otra fuente para generar calor, hubiesen usado otra cosa. Exacto. Bueno, y los números hablan por sí solo para arrojar algunos datos a la estadística. En 1750 estamos viendo que Reino Unido producía 2 millones de toneladas, que parece ser mucho para la época, pero lo que vendría después sería un crecimiento exponencial. Tenemos en el 1800 ya una producción de 10 millones de toneladas y en 1850 de 50 millones. ¿Cómo es este porcentaje? Acá lo saca el que sabe, ¿no? Pero digo, pasar de 2 a 10 es una gran cosa, pero pasar de 10 a 50 Y es multiplicar por 25. es una locura. Es una locura. Y 50 años después, ya por ¿cuánto? En el año 1900, Inglaterra produce 250 millones de toneladas de carbón. Es multiplicar por 5 cada 50. Cada 50 años. Claro. Básicamente. Y sin parar. Y sin parar. Sin parar. El dato clave acá que me anoté es que en 1850 Inglaterra, para que se hagan una idea, ya producía más carbón que todo el resto del mundo combinado. A pesar de que todavía faltaba un descubrimiento grandísimo de minas en el mundo, que era Australia, que pertenecía justamente a Londres también. Sí, a ver. Vendría después, pero pertenecía. Dentro de la Commonwealth sí se encuentra que Australia, y de hecho al día de hoy, ya uno cuando... A ver, al día de hoy el carbón es un commodity, está visto como un commodity, como puede ser el oro, el petróleo, el grano de soja, lo que sea. Y de hecho, a nivel mundial, el carbón que se toma como referencia para la cotización en las bolsas del mundo es el carbón australiano. Es uno de los el mejor y uno de los principales, digamos. Es el mejor, es uno de los, o sea, Australia es uno de los principales productores de carbón en el mundo, y es el que marca el termómetro a nivel mundial en cuanto a precio. Bien, y una vez que Inglaterra se industrializa ya a finales del siglo XIX, que ya podemos decir es potencia, no solo políticamente, imperialmente, sino también económica, vienen otros países. Y ahí viene la corrida desde atrás, ¿no? Tenemos el norte de Europa, Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. Sí. En el medio va a aparecer el petróleo, que ya vamos a hablar un poco del petróleo, pero mientras tanto el carbón es lo que mueve al mundo, la economía del mundo, va mostrando hacia dónde tiene que ir el mundo para mejorar, para ampliar el bienestar humano, ¿no? Y mejorar las economías. Pero ya, por ejemplo, para que nos metamos un poco de geopolítica, hay un interés estratégico en que no se puede tener una marina naval sin carbón, porque vos necesitas barcos a vapor. Una de las primeras experiencias de los barcos a vapor ingleses tuvieron lugar acá en el Río de la Plata, precisamente en el río Paraná, cuando Juan Manuel de Rosas tienen que enfrentarse a la marina inglesa, una marina muy menor, es decir, vinieron muy pocos barcos de Inglaterra acá, con Francia, con barcos a vapor, mientras la marina argentina todavía estaba a vela. Sí. Y ese es uno de los cambios drásticos en la hegemonía naval que va a tener Inglaterra, ¿no? No solo que son expertos en la navegación, sino que además son los que llevaron el vapor a sus flotas. O sea, que para tener una visión geopolítica en el a principios del siglo XX, necesitabas carbón, no solo era una cuestión industrial. Japón también va a expandirse luego en el petróleo, pero va a expandirse de esa forma. Pero bueno, nos queda un salto más en cuanto al carbón, ¿no? O por lo menos una explicación más, que tiene que ver con la generación de electricidad. El carbón como generador de electricidad antes de que el petróleo tuviera esa función, ¿correcto? Correcto. Básicamente ahí se explica con el salto tecnológico donde la industrialización cambia a partir de Edison y Tesla, básicamente, Exactamente, sí. de usar maquinaria en base a vapor, donde lo que mueve la industria es el vapor, lo que mueve la máquina es el vapor, a usar electricidad, corriente alterna y principalmente con Tesla, que es bastante más eficiente que la corriente continua. Y en ese sentido, cabía la pregunta de, ok,
excelente, la electricidad es muchísimo más eficiente que el vapor porque tiene menos pérdida calórica y un montón de detalles físicos en los que si querés podemos entrar, pero principalmente se pierde menos calor, entonces se genera más electricidad con la misma cantidad de energía. Pero necesitas el carbón porque A ver, antes del petróleo. uno compara vapor con electricidad, qué cantidad de energía se genera con la misma, o sea, qué tan eficiente es el cambio de energía. La energía no se transforma de forma perfecta. La segunda ley de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica dice que algo de eficiencia se pierde siempre. Y eso lleva a ver, bueno, ¿cómo hacemos para perder menos cantidad de energía en el proceso? Y en ese sentido, la electricidad es mucho más eficiente que el vapor. Ahora, dada esa cuestión, si se quiere, estructural, queda o resta ver, ok, ¿cómo generamos electricidad? Y de vuelta, la electricidad a principios de 1900 y te diría hasta el día de hoy, se genera con vapor. Exacto. O sea, uno calienta agua o directamente, sí, calienta agua, sale vapor, disparada bastante velocidad, eso se gira una turbina y la turbina hace electricidad. Que es lo que hacen también las represas, por ejemplo. Es el mismo principio principio. que hace una represa, es el mismo principio que tiene un molino de viento o energía eólica, son exactamente el mismo principio buscado, o sea, lo que uno busca es cómo hago mover la hélice, que es lo que termina generando con un bobinado el traspaso de energía mecánica a eléctrica. Bueno, y precisamente quién tiene la primera central eléctrica comercial a fines del siglo XIX es uno de los grandes inventores en esta época de tantos inventores entre el siglo XIX y siglo XX, que es Thomas Edison. La primera central eléctrica en Nueva York, y su combustible era de carbón, necesariamente, porque ahora vamos a dar un salto con el petróleo, pero hasta ese momento era de carbón, no había otra opción. Y bueno, los propios Estados Unidos e Inglaterra se estaban dando cuenta, también vamos a ver a continuación, de que el carbón se había convertido en el insumo principal para la calidad de vida que estaban consiguiendo, ¿no? Quizás algunos obreros en las minas o en las industrias no estaban muy contentos, pero bueno, eso sería otra temática. Ahora, el sábado pasado, el capítulo del petróleo me llevó también a cuestiones geopolíticas, ¿no? Porque como siempre, un recurso que no todos los países poseen genera discordia, ¿no? Por supuesto. Y en el carbón ocurría algo así, pero no fue tanto. Hubo obviamente disputas, pero no fue tanto. Una de las disputas más elocuentes, si se quiere, tiene que ver con esa industrialización que pretendió Alemania a fines del siglo XIX, a partir de que ellos también encontraron su potencial carbonífero en el propio suelo, en las cuencas del Ruhr, en el oeste alemán, que a partir de ahí el Kaiser y la intención del imperio alemán es la industrialización, que la consiguen en gran parte, ¿no? Claro, Inglaterra tenía todo el modelo carbonífero global a partir de todo su imperio y sus colonias, desde Hong Kong hasta pasando por Sudáfrica, la India, Australia. Pero Alemania se planta, ¿no? Y comienza a tener una visión estratégica, de ahí que vienen todas las disputas. Bueno, no voy a decir que el carbón generó la Primera Guerra Mundial, no es la intención, pero sí fue un factor que jugó para que la política, porque Inglaterra precisamente no quería que Alemania se pudiera industrializar, que jugó para esa guerra. Pero no tenemos una guerra así, Nacho, si no ayúdame, por el carbón. No, y acá hay una principal distinción con el petróleo, seguramente lo podemos ahondar un poco más, Sí. que cuando uno ve las principales potencias de esa época, Estados Unidos, Inglaterra, la creciente industrialización de Alemania, Francia, Japón, inclusive Estados Unidos, las potencias tenían su yacimiento de carbón. Lo tenía, claro. Y esa distribución geográfica de insumo y potencia no se da en el petróleo. Cuando uno ve las principales potencias europeas, no tienen petróleo. No tienen petróleo. O sea, Europa no es un continente que tenga cuencas de petróleo
profundas o lo suficientemente rentables, Y ahí saca la ventaja a Estados Unidos. que ahí saca una ventaja muy importante Estados Unidos en los 20 y 30, Sí, sí, sí. salvo quizá el Mar del Norte en Noruega o una parte del mar de la parte norte del Mar de Gran Bretaña, que sí hay petróleo, aguas adentro y bastante adentro. Y todavía sin los recursos tecnológicos en esa Claro, para- es bastante, o sea, uno necesita una tecnología bastante importante para sacar el Claro. petróleo de ahí, a diferencia de lo que se encuentra en Estados Unidos, que es un país que tiene ambos, Sí, sí, sí. petróleo y carbón. Sí, sí, en el carbón, en el petróleo saca mucha diferencia ahí Estados Unidos. Inglaterra va a tratar a partir de lo que puede hacer de alcanzar esos yacimientos, por ejemplo, en Persia, durante bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, creo que es la Compañía Inglesa de Persia. Pero bueno, esa es la cuestión del petróleo. Antes de seguir avanzando, porque ya estoy llegando a la Primera Guerra Mundial, los primeros síntomas de escasez, como siempre en una guerra, que van a aparecer en la Primera Guerra Mundial, pero no fue el primer síntoma de escasez, la Primera Guerra Mundial. Ya había algunos expertos, si se quiere, economistas, algunos muy importantes y muy prestigiosos, que respetamos junto con Nacho, como es el caso de William Stanley Jevons. Este es un economista muy importante de su tiempo, en el siglo XIX, británico, pero que empezaba a difundir la idea de que el carbón, como siempre cuando un recurso se utiliza a la máxima potencia, y como es un recurso natural, se va a acabar, porque es limitado, no es infinito, eso estamos de acuerdo. Nacho, no hay un recurso ilimitado No. de la naturaleza, por supuesto. Y en 1865, desde muy temprano ya, escribió una obra bastante alarmista que se llama La cuestión del carbón. Cito un textual simplemente de la obra que dice, en su capítulo 10, dice textualmente, estamos consumiendo nuestras reservas más ricas con una rapidez asombrosa. Dentro de poco no quedará más que carbón profundo y difícil de extraer, que no podrá mantenerse al mismo costo ni velocidad de extracción. ¿Por qué traigo esta idea? Porque como sabrán, en las últimas décadas ocurrió lo mismo, pero con el petróleo, y que el petróleo se va a acabar. Tenemos esa constante de los paladines de la transición energética y del calentamiento global que nos están hablando de que los recursos se acaban y que la Tierra y el mundo tienen que buscar alternativas sustentables, etcétera, etcétera. Vamos a ahondar en un rato sobre eso, pero acá ya se va un primer síntoma, esta idea globalizada que se expande de que este es un recurso que se puede acabar. Acá, como siempre, Nacho, que es economista, nos va a poder explicar, esto es algo maltusiano, si se quiere, porque se usó también, ¿no? Con los seres humanos. Sí. Pero ¿por qué falló? Porque acá hablaba, para ser más detallista, Jevons hablaba de que si el consumo de carbón continuaba creciendo al ritmo anual, que estaba creciendo, 3,5%, la producción aumentaría de aproximadamente 100 millones a más de 2.600 millones en 100 años. Esto es que para 100 años después de su publicación, en 1865, se produciría aproximadamente 100.000 millones de toneladas. Y eso superaría con creces las reservas ya conocidas hasta ese momento. Y por lo tanto, no habría más carbón. O se empezaría a desaparecer el uso de carbón. Ha fallado completamente. Sí, ahí hay que entender varias cosas cuando uno hace este tipo de proyecciones a tan largo plazo, eh, sobre todo en cuestiones económicas o de recursos económicos, si se quiere, em, que básicamente es extrapolar una foto al futuro. Ese es el principal problema que han tenido en general todos estos gurúes de la extinción del mundo, que es extrapolar una foto a futuro. Si crecemos al 3,5% anual en el consumo del carbón, etcétera, etcétera, Perdón, y terminó creciendo más además. terminó creciendo más. Y no se acabó. Y no se acabó. De hecho, si uno ve los números hoy, son bastante más altos. Sí, sí, ahora vamos a ver eso, sí, sí. Pero bueno, ahí de vuelta, uno
extrapola la foto a futuro. Y esto tiene bastantes connotaciones. En el caso del carbón, por ejemplo, es si nosotros extrapolamos el consumo de carbón a lo que se conocía en 1850, 1860, que es cuando Jevons escribe el libro, con las reservas que nosotros tenemos mapeadas al día de hoy, esto se acaba en X cantidad de años. Eso no tiene en cuenta muchas cosas. Primero, no tiene en cuenta la cantidad de reservas que vos no descubriste todavía. Que en el caso del carbón siguió creciendo, porque en la medida de que países poco explorados como el oeste norteamericano o el centro o las costas australianas o incluso algunas islas del Asia-Pacífico y demás, encontraste un montón de cuencas nuevas. África también, etc. Por otro lado, no se tiene en cuenta el aumento de eficiencia y productividad que hace el intelecto humano y la economía misma, que con la misma cantidad de recursos produce más. La innovación humana. La innovación. Y por otro lado, y de la mano con la innovación, que son saltos mucho más, saltos más grandes, si se quiere. O sea, una cosa es un salto donde se va mejorando y perfeccionando pasito a pasito una estructura de negocios o un modelo de hacer bienes y servicios que ya se conoce, pero que se va haciendo más productivo. Y otra cosa es cuando se irrumpe en un salto de tecnología abrupto, como fue el petróleo. Exactamente. Un nuevo recurso que no estaba mapeado por Jevons. Exacto, que no estaba mapeado, que no estaba utilizado y que generó no solo un competidor, sino un complementario al carbón para que industrias más eficientes puedan producir la misma cantidad de energía. Sí. De estos papers hay varios de la época, por cierto. Yo mencioné al más, trajimos acá a Jevons por ser conocido, pero varias revistas y publicaciones hablaban más o menos de lo mismo cada vez que aparecía un periodo de escasez o de baja demanda o de sube el precio, ¿no? Evidentemente, volviendo a la Primera Guerra Mundial, ocurrió esto, donde, bueno, el carbón empezó a escasear porque hay una mayor demanda, los propios mineros que tenían que ir a la guerra, el racionamiento en tiempos de guerra y ese tipo de cosas. Y aquí empieza la diversificación que está hablando Nacho de la matriz energética con el petróleo. Ya para 1920 tenemos que hablar de que el petróleo es ya un nuevo actor muy importante con Estados Unidos como punta de lanza, ¿no? Recién, por ejemplo, bueno, las huelgas de mineros fueron muy habituales en Inglaterra también. Eso también contraía un poco la oferta, pero con la irrupción del petróleo cambia la ecuación. Ahora, ¿reemplaza al carbón, Nacho, o no reemplaza el carbón? Porque recién dijiste lo complementa. Sí, a ver, hay que entender que es cierto que el petróleo es una forma mucho más eficiente de generar energía con la misma cantidad de tonelaje del bien que se utiliza para generarla. Es decir, a igual cantidad de materia prima, petróleo o carbón, una tonelada de petróleo genera muchísima más energía que una tonelada de carbón. Eso lo hace mucho más eficiente. Eficiente en cuanto al transporte y eficiente en cuanto a la generación de energía, que es el fin último o si se quiere, el más importante que se le puede dar. Por otro lado, el petróleo es líquido, con lo cual transportarlo también es mucho más fácil. Uno tira un oleoducto de una punta a la otra desde el lugar donde se extrae petróleo hasta donde se refina y se transporta relativamente fácil. El carbón hay que subirlo a un barco o a un tren y eso genera y agrega costos. Exactamente. Es más caro el transporte de carbón. Es más caro el transporte de carbón para la cantidad de energía que ese carbón genera, en comparación con el petróleo, ¿no? Ahora, hay una cuestión que entra en todo esto, que en economía, o en economía no sé si tanto, pero en lo que es finanzas y en los mercados uno la tiene muy presente, que es el precio. Si a mí una tonelada de carbón me sale $2 y un barril de crudo me sale $80, por más que sea más caro transportarlo, me va a ser más barato usarlo para hacer energía. De carbón. Exacto. Y en general, lo que uno ve hoy es que, y esto
uno puede entrar a cualquier bolsa del mundo donde se comercien commodities y va a ver que el precio del carbón es mucho más barato que el del petróleo. Por eso se sigue usando. Y se sigue usando bastante. Bueno, ahora vamos a ver un poco los números de la actualidad. A ver, ¿en dónde sí reemplaza en gran medida el petróleo al carbón? Bueno, en el transporte, evidentemente. En la industria química, por los derivados del petróleo. Y en la generación eléctrica. Pero hay lugares en donde no se reemplaza el carbón, que es lo que hablábamos al principio, que es la acería, la metalúrgica. A ver, en transporte se reemplaza por una cuestión de que el motor diésel No puede, digamos, es mucho más chico que el de vapor. Entonces, uno puede poner un motor diésel en un auto, no puede poner un motor de carbón, de vapor, en un auto. Uno puede poner un motor diésel en un tractor, no lo puede poner un motor de vapor. Por eso el vapor en general se usó en barcos y trenes, y con la irrupción del motor diésel se achican el medio de transporte en el cual uno puede usar este tipo de motores. En la industria química y en todos los derivados del petróleo, como el plástico, obviamente también, uno no puede crear plástico a partir del carbón. Y en la generación eléctrica, ahí es donde está el trade-off entre precio y eficiencia. claro. Y qué me conviene. Y lo que uno ve es que en general países donde la industrialización se ha desarrollado más usan petróleo. Países que están en las primeras etapas de industrialización siguen usando carbón. Y aquí viene la tesis del principio, es decir, cualquier país que quiera industrializarse incluso en el siglo XXI, tiene que indefectiblemente empezar por el carbón por ser una energía más barata, por ser un insumo más barato. Si uno aspira a una industria pesada y en un país ¿Cómo serán las potencias? como Lo que quieran ser potencias. Francia, exactamente, y en un país donde no está desarrollada la industria en base al petróleo y demás, es muy probable que sí, que uno arranque industrializándose con carbón por una cuestión de costos. Sí, es más barato. Bueno, y eso lo vemos también en los números. Acá también tenemos más datos de la producción de carbón a nivel mundial. Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, tenemos 500 millones de toneladas, producidas principalmente por Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Para mediados del siglo XX estamos en ya 2.500 millones de toneladas, con la Unión Soviética ahora como protagonista, que entra en el mercado ya evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a ver, estamos viendo un salto de 500 a 2.500. Y con el petróleo ya en el mercado, como sí, muy protagonista en la Segunda Guerra Mundial. El petróleo, no se olviden que es fundamental. Japón entra en la Segunda Guerra Mundial con el ataque a Pearl Harbor, porque Estados Unidos previamente le mete un embargo y Roosevelt le dice, no muchachos, petróleo ya no. Con ciertas excusas, por supuesto, con ciertos motivos previos. Después tenemos que ya para 1980, ¿qué pasó con el carbón? Bueno, ¿se tuvo que reducir? No, siguió aumentando con la aparición de China ya. En 1980, con la producción mundial había aumentado nuevamente a 4.000 millones de toneladas, y para los años 2000 estamos ya en 5.500 millones de toneladas. Y si no me equivoco, hoy estamos en 7.000 y pico, con China como principal demandante. ¿No? Sí. No como principal productora, porque como me explicaba Nacho, lo importa de Australia, China. Sí, a ver, Australia y Estados Unidos siguen siendo al día de hoy de los principales productores de carbón, básicamente porque, de vuelta, el carbón que tienen es muy bueno en cuanto a calidad y en cantidades. De hecho, las principales empresas cotizantes de carbón, sí, hay empresas que todavía se dedican a producir carbón y cotizan en bolsa, son americanas o australianas. ¿Hay alguna prohibición con eso? No. No hay ninguna, salvo Todavía. al mercado no le interesan. O sea, el mercado hoy está obnubilado, si se quiere, por la tecnología, empresas Sustentable. de inteligencia artificial y demás. Pero una cosa que uno diría, bueno, el carbón sí se usaba en 1800, qué sé yo. No, hoy todavía hay empresas que cotizan en bolsa y que se dedican a extraer carbón y venderlo. Claro.
Y no están pensando en que se puede acabar cerca el uso de carbón, porque hasta ahora no ha ocurrido. No, de hecho, en general, si uno entra a ver casos de este tipo de industrias, ellos hacen previsiones de sus minas de acá a 15, 20 años de producción todavía, a los niveles y con el crecimiento que estiman. Claro, yo he leído estimaciones catastróficas varias hemos leído alguna del carbón, del petróleo. Sí. Pero yo no sé a este paso si se va a quedar primero el carbón o el petróleo, porque la verdad no vamos a tirar alguna estadística acá para que no nos citen en un futuro, pero quiero decir, hoy parece que va a seguir usándose. Estamos hablando de que China lo está utilizando especialmente para el acero, ¿no? China Por lo la usa. producción de acero. Sí, en ambos casos. O sea, hay una parte del carbón que lamentablemente, por más que los ambientalistas no quieran, se va a seguir usando. De vuelta, salvo que la inventiva humana lo pueda suplantar, pero que es como vos bien dijiste, el carbón metalúrgico, que es básicamente el carbón que se usa para hacer acero. O sea, mientras los edificios sigan necesitando vigas de acero, carbón se va a seguir usando. Claro. ¿Cómo entra acá, Nacho, el juego de precisamente lo que venimos hablando y un poco la agenda transversal de Europa, de Occidente, de la agenda más sustentable? ¿Cuál es el problema del carbón en cuanto al impacto que tiene en el medio ambiente? Acá hago la pregunta que quizás alguno se esté haciendo. Digo, ¿por qué? ¿Cuál es el mayor impacto en la contaminación del carbón? Si es que es el más contaminante, no lo sé. Sí, a ver, en eso hay que darles la derecha, justamente. Sí. Es cierto que en cuanto a productos derivados de la quema de carbón, es verdad que es mucho más contaminante que el petróleo o el gas. Y ni hablar que la energía eléctrica, la energía eólica o la solar o demás. Que después ahí podemos hacer, si se quiere, un paréntesis, porque las agencias europeas, sobre todo, te miden la contaminación que genera la energía eólica, pero no te miden la contaminación que genera las baterías de litio que usan energía eólica, por ejemplo. El desecho de El desecho de la batería de litio. de litio o de potasio, de lo que se use. Entonces, bueno, ahí es para hacer un doble clic, no es que es cero contaminante, no, muchachos, todo genera contaminación. Claro. O sea, la producción humana genera contaminación, punto. Sí es verdad que el carbón, a diferencia del petróleo o el gas licuado, contamina más. Eso es una realidad. El desecho que genera la combustión de carbón es mucho más grande que el que genera el petróleo o el gas. Eso es cierto. Pero de vuelta, por ejemplo, cuando los países firman el Tratado de Tokio y se comprometen a disminuir la huella de carbono y demás, y le dicen a China, muchachos, ustedes tienen que bajar la producción de carbón, los chinos les dijeron, señores, ustedes vienen contaminando hace 200 años, déjenme industrializarme y después cambia el petróleo, no hay ningún problema, pero ustedes tuvieron 200 años de esto y a mí me lo quieren hacer cambiar en 10. Bueno, esa es la eterna discusión. Bueno, es que en parte China, cuando se lo catapulta como uno de los primeros impulsores, bueno, la venta de autos eléctricos, ¿no? Hay un boom, entiendo, en China por los autos eléctricos. El acero de los autos está hecho a base de carbón en sí, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Es irreemplazable hoy para China y en un futuro para la India, aparentemente. A ver, si uno entra a ver en la Agencia Internacional de Energía, que no es santo de mi devoción, pero sí es verdad que la estadística para atrás, los tipos la miden bien, suelen pifiar mucho en esto de a futuro qué va a pasar, pero cuando uno ve que el boom o el aumento de estos que contaste vos hasta los 5.500 millones de toneladas en los 2000, es principalmente o está dado principalmente de la mano de la industrialización de China. La industria liviana china y la pesada un poco después también está impulsada o estuvo impulsada por carbón. Como estuvo la inglesa en 1800, como estuvo la norteamericana en 1850. O sea, exactamente igual.
Lo que pasa que en un contexto de avance tecnológico que uno dice, ¿por qué estos tipos están usando carbón? Bueno, de vuelta, porque generar electricidad a partir de carbón es barato. ¿Es menos eficiente? Sí, por eso la matriz productiva china, cuando uno lo ve hoy en día, está tendiendo a converger al petróleo, porque es más fácil de transportar, porque los chinos no tienen la suficiente oferta de carbón propia en China, con lo cual lo tienen que importar sí o sí. China no es potencia en cuanto a producción de carbón. No, China genera y produce carbón y mucho, pero su industria demanda mucho más. Que es Australia principalmente. Entonces, por una cuestión de calidad y de proximidad, de donde lo traen es de Australia. Y de Estados Unidos también un poco, pero menos. Ahora, cuando uno analiza de vuelta la matriz productiva actual, ve que hay cierta tendencia de cambiar de generar electricidad a partir de carbón a petróleo. Eso es cierto y se ve. Entonces, todo el mundo estaría tentado a decir, bueno, listo, cuando China se termine de industrializar y pase a una industria más eficiente como la del petróleo, o a base de petróleo, listo, el carbón muere. No. Hay otro agente que está entrando ahora, que es India. Y se estima que de acá a unos 20 años, India sea la locomotora de demanda de carbón a nivel mundial, porque la industria india sí está mucho más atrasada que la industria china. De hecho, cuando uno ve la industria de la India hoy en día, es muy parecida a la industria china de 1980, 1990. O sea, estamos hablando de que carbón, por la propia demanda humana de la natalidad, ¿no?, de la India, va a existir. Sí. Entonces hay que darle una mala noticia a los ambientalistas en este aspecto de Europa, entiendo, porque no son los chinos los que estén planteando frenar la producción. No sepas. Salvo, y acá de vuelta uno podría hacer millones de especulaciones, pero salvo que la India tenga la suficiente financiación como para generar una industria que se saltee esa etapa más embrionaria, y yo creo que no. Los países que no lo hicieron no se industrializaron. Esa es la tesis, digamos, final. A ver, hay industrias en países, de hecho Argentina es un ejemplo de una industria, obviamente, Pero no es potencia. muy, muy pequeña. No, si uno ve potencias, en general, No. no. Tuvieron que pasar por Tuvieron que pasar por el carbón. ¿Podría darse el caso de que no? Sí, en tanto uno tenga la suficiente financiación como para generar una industria pujante con costos relativamente bajos, porque cuando uno baja la tasa de interés a la que una empresa se puede financiar, libera capital para utilizar medios de producción quizás más costosos, pero en principio no hay forma de escaparle. Claro, hablábamos de Argentina, el caso argentino, porque hizo un salto al petróleo. Sí, Argentina lo que tiene es que, en Latinoamérica en general, cuando uno ve las cuencas, salvo casos muy puntuales, no tiene las cuencas carboníferas que sí se ven en Estados Unidos o en Inglaterra o en Australia. Y el principal problema de Sudamérica es que está lejos de los centros comerciales, entonces transportar carbón era caro. Claro. Entonces sí, si uno ve las principales potencias, entre 70 millones de comillas, que tenía Latinoamérica, dan el salto al petróleo directamente, porque uno encuentra que en Venezuela hay petróleo, porque encuentra que en el sur argentino había petróleo, porque encuentra que en partes de México hay petróleo, entonces... Ocurrió a nivel global eso. Con el petróleo vimos una diversificación mayor que con el carbón, porque después están los descubrimientos africanos y de Medio Oriente, donde el petróleo cambia la escena. Bueno, pero ahí de vuelta, uno ve que países como Emiratos Árabes o Qatar o demás tienen yacimientos petrolíferos, No se convirtieron en potencia. pero no desarrollaron una industria pesada y grande. Señores, la tesis es correctísima, no tiene huecos, a menos que me comenten en el video que no, que está mal, pero me parece que no tiene huecos. ¿Podemos patentarla? ¿Hay algún autor atrás de esto, Nacho? No. Hay algunos economistas que han hablado, no recuerdo ahora los nombres, de que el desarrollo
de una primera etapa industrial pesada que siente las bases de una generación de una potencia industrial a largo plazo, Que puede ir a la guerra. que puede ir a guerra, que puede sentarse con los hegemones del mundo en la misma mesa y demás, estuvo basada o está basada en carbón. Habría que ver, sinceramente, los casos de economías que ya están o ya pasaron esa etapa embrionaria, cómo desarrollan su industria. No, la pueden desarrollar, pero digo, no tienen el peso como para, como vos decís, sentarse en esos 5 puestos de la ONU o sentarse. No, eso más vale, pero por ejemplo, yo digo, casos como, no sé, México o Brasil inclusive. Pongamos el caso de Brasil, que es un mercado mucho más grande y una industria bastante más pujante. Brasil hoy en día no es un gran consumidor de carbón. Su matriz productiva está bastante plantada en el petróleo, sobre todo porque aparte tienen mucho y bueno. Petrobras es una empresa que produce mucha cantidad de petróleo a nivel global, inclusive. Y esa podría ser un ejemplo de industria que ya pasó una etapa embrionaria, porque la industria brasilera la ha pasado. Todavía no alcanzó el grado de potencia, posiblemente no lo haga nunca, no por lo menos al nivel de Estados Unidos, China, India y demás, pero bueno, ese podría ser quizá una excepción a la regla. Pero lo hizo a costa de 200 años de estancamiento. Claro. No, esperemos que no sea Brasil y que sea con nosotros, ¿no? Bueno, Argentina podría ser un caso si las políticas de Milei funcionan, que yo creo que sí, de esto mismo. O sea, Argentina es un país que se ha saltado a nivel masivo, digo, ¿no? Argentina tuvo una industria ferroviaria De carbón. en base a carbón que importábamos, porque Argentina no tiene yacimientos carboníferos pujantes, por así decirlo. Y sí, la visión del gobierno fue, bueno, vamos al petróleo, y de hecho YPF fue una de las primeras empresas petrolíferas. No, y hoy, y con los últimos, con la aparición de Vaca Muerta, sí, apareciendo varios años, lo mismo. Pero bueno, a Argentina le costó 100 años de desarrollo industrial. De hecho, si uno ve la industria argentina hoy de a lo que era hace 100 años y ve la industria norteamericana hoy de lo que era hace 100 años, se da cuenta del atraso tecnológico que tiene Argentina, ¿no? Por un montón de cosas, no vamos a echarle la culpa solo a que no teníamos carbón. Hubo un montón de decisiones Por supuesto. de gobiernos, un montón de decisiones políticas y un montón de decisiones sociales que llevaron a que el país no se desarrolle. ¿Podría darse el caso hoy de que se saltee esa etapa? Sí, pero con una industria que ya está madura. Sí. Necesitaríamos la Antártida en ese caso, donde ahí dicen que hay petróleo, ¿no? ¿O no? ¿Qué sabes? Pero Argentina tiene yacimientos. Yo quiero la Antártida igual. Sí, eso es otra cosa. O sea, No por el petróleo solamente, o sea, Argentina tiene yacimientos de petróleo. De hecho, Vaca Muerta está catalogada como uno de los, si no me equivoco, es el segundo pozo de petróleo no convencional a escala global. Bueno, y el sur también, Río Grande, si no me equivoco. Sí, son pozos que ya están más explotados. Ujú. Por eso las fichas están puestas en Vaca Muerta, porque es algo que está mapeado hace 10 años y explotado hace 5. Y sobre todo cuando uno lo compara con, por ejemplo, la cuenca de Permian en Estados Unidos, que es muy parecida en términos geológicos, si se quiere. Ujú. Pero bueno. No, apostemos ahí, no hay problema. Pero bueno, señores, esto es el carbón, terminamos hablando un poco del petróleo, porque se tocan evidentemente. No queremos ser mal. Sí, y merecía el carbón un capítulo también. Después de que hice el del petróleo, bueno, no podía dejar de lado el carbón, que por cierto la propia administración, la nueva administración de Trump hace mucho eco en esto, de volver a impulsar la producción de carbón. El dicho de cavar, baby, o algo así, baby drill. Sí, aparte uno de vuelta, Que ya, perdón, ya es una cuestión casi que en estos tiempos de ideología, porque un presidente dice no y el otro sí, ya no por cuestión de ser potencia, sino por me importa el ambiente, no me importa el ambiente. hay toda una discusión al respecto. Es cierto que
hay mucho idealismo en los grupos ambientalistas de el humano tiene que ir a fuentes de energía alternativa. La realidad, muchachos, es que no da la matriz productiva energética a nivel mundial para hacer ese salto en el plazo de tiempo que ellos quieren. No, y además es reducir la población indefectiblemente. Es que la opción es o hacemos un cambio a conciencia que lleve tiempo, donde busquemos eficientizar formas de energía alternativa al petróleo o al carbón, hacerlas baratas y sustentables. Sí, eso está perfecto porque es el avance de la técnica humana y eso en algún momento se va a dar. Y otra cosa es hacerlo a fuerza de impuestos y de regulaciones, donde si la cosa sale mal, llevamos a la economía mundial a una recesión y bueno, que sea lo que Dios quiere. Y así le va a Europa, ¿no? También es una Bueno, respuesta de eso. lo de Europa es un caso muy interesante de analizar. Primero porque ellos fueron los pioneros de la producción de carbón, como vimos hoy. Segundo, porque la industrialización de Europa también demandó, bueno, vos lo contaste en la Segunda Guerra Mundial, un agente importante de la industrialización o el desarrollo tecnológico que generó la guerra fue el petróleo. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, una de las fuentes que prometía ser la alternativa al petróleo era la energía nuclear, y Alemania liderando y Francia un poco también tomando la bandera, un segundo, decidieron que no, que eso era una energía muy contaminante y que debía cerrarse. Y se encontraron con que tuvieron el dilema de, y de hecho si uno lo ve, está en las cartas y las anotaciones de la Unión Europea y un montón de organismos de energía de Europa, que pasaron de considerar al gas licuado como una energía contaminante a una energía verde. Y sí, porque si no, no hay para todos. No hay para todos. Gratis. Exacto. Y cuando se encontraron que Rusia les cerró la llave del gas licuado, Grave problema. porque Europa tampoco es productor de gas, tuvieron que abrir minas de carbón que estaban cerradas hace 50 años. Sí, este es un tema que ya nos excede, que hablamos mucho con Nacho, para quienes nos escuchan desde España o tienen algún interés por la cuestión europea. A nosotros nos sorprende muchísimo porque nosotros nos sentimos descendientes, y lo somos, de europeos. Vimos, reconocemos esa grandeza de Europa, de ser los líderes de la revolución industrial, de ser los que lideraron la producción y el bienestar humano, si se quiere, esa Europa occidental, a hoy tirarse tiros en los pies de forma tan a propósito, increíble. Pero bueno, es la cuestión de los tiempos. Sí, con mitos Sí, aparte. signo de los tiempos. Cuando uno ve la contaminación que genera la energía nuclear, y de eso podemos hablar mucho también. Yo creo que sería otro tema, la energía nuclear. Hay mucho mito de la contaminación que genera y demás. Y hay estudios que dicen que no, que de hecho genera menos contaminación que el petróleo. Bueno, entonces ahí está el otro primo lejano, si se quiere, de estos dos minerales, petróleo y carbón. No me voy a extender más porque creo que ya llevamos cerca de 1 hora, lo cual podríamos seguir hablando, evidentemente, con Nacho, que como habrán visto, ha tirado bocados de finanzas, pero se ha ganado, me parece, el visto bueno en cuanto al expertise del mercado energético. Yo creo que en cualquier momento una petrolera, una carbonífera, puede contratar a Nacho Sorsoli como asesor financiero. No estaría nada más. No. Así que, bueno, acá voy a cerrar entonces. Primero que nada, gracias a Nacho porque me ha recibido en su casa, me ha recibido con unos buenos mates, como debe ser. Así que, nada, gracias. Estamos al pendiente de hacer otro capítulo de energía, en este caso la atómica, pero pienso que puede haber más, porque energías emergentes hay, y quién sabe si en el futuro se pueden desarrollar también como potencial. Sí. Yo no apostaría tanto, pero por ahora
hay que ver cómo sigue, la verdad. No hagamos la gran show, ¿no? Exacto. Tratemos de no hacerlo. Bueno, gracias Nacho. Gracias a vos. Nos estamos encontrando obviamente el sábado que viene y bueno, un abrazo para todos y por estar del otro lado. Nos vemos.